Bueno, buenas tardes, gracias por esta presentación cariñosa y sobre todo agradecerles lo valientes que han sido en venir a la conferencia en un día como hoy. Me perdonarán porque mi voz no es muy buena, porque he venido en el avión desde Lisboa y allí había toda una serie de sonidos, de virus, de toses, con lo cual yo he debido recoger todo lo que había, pese a que sabía que hoy tenía conferencia y me había puesto la mascarilla, pero ha dado igual. Bueno, realmente, como decía el profesor Ángel Sesma, la figura de doña Ana de Gurrea y Gurrea para mí ha sido un personaje bastante familiar, porque yo no empecé a estudiarla a ella, sino sobre todo a sus hijos, a los arzobispos de la Casa Real de Aragón. Y a través de los arzobispos, de sus hijos, bueno, pues llegué entonces a profundizar o a interesarme por la figura de doña Ana de Gurrea y Gurrea. Bueno, la imagen que tenemos aquí delante en realidad es una imagen que se encuentra en su tumba funeraria de mediados del siglo XVI, que se la hace su hijo, el segundo arzobispo Hernando de Aragón, porque tenía una gran devoción hacia su madre y gracias precisamente a esta imagen, bueno, podemos decir que no sabemos a mediados del siglo XVI cómo sería doña Ana, pero sí que es cierto que gracias a esta imagen hemos podido profundizar más en lo que era su imagen y en otra serie de cuestiones. Bien, ella desde luego pertenecía a la saga o al linaje de los Gurrea, cuya escudo heráldico son dos lobos, algo que está muy presente en la capilla funeraria, como veremos. Bueno, la figura de doña Ana ha quedado para la historiografía muy en segundo plano al estar rodeada de personalidades masculinas tan destacadas como su compañero y padre de sus hijos, el arzobispo de Zaragoza, Alonso de Aragón, nieto de Fernando el Católico. Y ha quedado también muy en segundo plano por las personalidades tan destacadas de sus hijos, los arzobispos de la misma sede cesaro-augustana, Juan de Aragón y Hernando de Aragón, por lo tanto, arzobispos de la Casa Real. Fue este último, Hernando de Aragón, con devoción filial, quien costeó el suntuoso monumento funerario de su madre para que finalmente reposaran sus restos en un sepulcro colocado, en un sepulcro colocado frente al suyo en la capilla de San Bernardo del Aseo de Zaragoza. Esta es la catedral. Bueno, ahora hay dos catedrales, una es la Basílica Catedral del Pilar, pero en realidad la catedral era la del Aseo, dedicada al Salvador en su Epifanía. Y precisamente Hernando de Aragón lo que hizo fue aumentar dos naves en los pies de la catedral para colocar el sepulcro suyo, o sea, hacer una capilla funeraria para él y para su madre. Es esa gran devoción filial que ya veremos. En realidad, la Aseo de Zaragoza está muy vinculada a los arzobispos de la Casa Real. Uno levanta la cabeza y ve desde luego los escudos que proliferan por casi todas las bóvedas. Aquí estaría el escudo de Alonso de Aragón, el hijo de Fernando el Católico. Aquí Juan de Aragón y Gurrea, el hijo de doña Ana. Y aquí Hernando de Aragón y Gurrea, el segundo arzobispo, hijo de doña Ana, que fue el que le construyó esta capilla. Es plausible también que doña Ana de Gurrea haya quedado en segundo plano por su casi inexistente incidencia política, así como por el nulo interés que tuvo ella en acrecentar las posiciones de su familia de origen. Lo digo por los escasos datos que conocemos de su vida. Sin embargo, sí que podemos decir que vivió volcada en el cuidado de sus 4 hijos, al menos de los que nosotros tenemos conocimiento, tendría más indudablemente. 2 arzobispos y 2 duquesas, que ya veremos. Y a la atención de sus nietos, precisamente los nietos que eran del duque de Gandía, hijos entonces de su hija mayor, de Juana, y que estuvieron con la abuela en Zaragoza un tiempo. En fechas más recientes se han publicado algunos estudios sobre doña Ana de Gurrea que nos han permitido
nos han permitido el poder saber un poquito más. Pero tengo que hacer una advertencia, que muchas de estas noticias que tenemos son a través de lo que conocemos de sus hijos o de sus hijas o de otros personajes más secundarios. Porque hay que tener en cuenta que todos sus hijos los tuvo con el arzobispo. Y ya veremos que la casa la tenía al lado del palacio arzobispal. Por lo tanto, ella no podía ser una persona que se exhibiera mucho. Y claro, eso que ha supuesto pues que no tengamos muchísimos datos de ella. No obstante, las fuentes para su estudio más importantes se encuentran en Zaragoza, en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales, donde están sus 2 testamentos, donde está el inventario y donde están otras cuestiones. En el Archivo Histórico Provincial también, en el Archivo Municipal, sobre todo referente a las propiedades, a las posesiones que ella tenía por familia y las que fue acumulando también a lo largo de su vida. En Toledo, el Archivo Histórico de la Nobleza, donde se encuentran las capitulaciones matrimoniales, que ya veremos que ella la casaron muy niña, por supuesto con el arzobispo no se podía casar, pero sí que se casó, y en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, donde hay también algunos documentos relacionados con uno de sus hijos, con Juan, el arzobispo, el primero, que murió además aquí en Madrid. Pero me faltaría aquí el archivo de los Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda, donde su hijo, precisamente el segundo arzobispo, estuvo durante un tiempo. Bien, vamos, la familia, primero a presentarla un poquito dentro de lo que conocemos. Precisamente en la capilla funeraria del Aseo de Zaragoza, aquella que su hijo construye para enterrarse él y enterrarse su madre, aparece de nuevo este escudo de los 2 lobos, aparece en la parte superior del retablo, además realizado en alabastro. Ya veremos que su hijo seleccionó también un material muy noble y muy abundante en Aragón, el alabastro, en sustitución del mármol, que tenía la misma prestancia, podríamos decir, que tendría el mármol. Bien, Ana de Gurrea y Gurrea, porque hay que tener en cuenta que hay 2 familias Gurreas en Aragón. Ella pertenecía, podríamos decir, a la familia Gurrea, que no era tan importante, pero en definitiva llegó un momento que más o menos entre ellos se casaron. Indudablemente a veces es un lío, porque todos se llaman Gurrea, tienen los mismos nombres, pero sí que sabemos algunos datos. Nace hacia 1475 en Arabieso, que es un pueblecito próximo a Huesca, y muere en Zaragoza, eso sí que tenemos seguridad, el 28 de enero de 1528, a la edad de 53 años. Bien, es la localidad de Argavieso. Vamos a ver, este es un palacio que conserva algún resto medieval, pero que fundamentalmente fue su hermano, sus descendientes, los que le hicieron esta apariencia más renacentista, con elementos barrocos, y era hija de Juan de Gurrea, señor de Argavieso, y de Catalina de Gurrea, porque llegó un momento que el apellido Gurrea fue por encima de otros apellidos, ya desde el siglo, en algunos de este linaje, el siglo XIV, otros en el siglo XV. Bien, y tuvo hermanos, el que heredó, podríamos decir, el señorío, Martín, que luego tuvo problemas con él, y 3 hermanas de las que se saben muy poquitos, Leonor, Violante y Blancaflor. A ver si consigo, sí. Como decía, el linaje de los Gurreas hay 2 ramas, pero están las 2 muy vinculadas a la política de Fernando el Católico. O sea, quiero decir que tienen una vinculación muy fuerte con la corona. De hecho, ya veremos que el compañero, hoy diríamos, por utilizar un término actual, el compañero sentimental de Ana de Gurrea, precisamente era el hijo de Fernando el Católico, que lo tuvo antes de casarse con Isabel la Católica. Por lo tanto, quiero decir que detrás de algunos de estos hijos, de esta unión entre doña Ana y el arzobispo, estaba detrás su abuelo, Fernando el Católico. Bien, los padres de Ana eran Catalina de Gurrea y Juan de Gurrea, que muere en 1475, precisamente cuando nace ella, cuando nace la niña. Ana de Gurrea nace en esta localidad pequeñita, a unos 20 kilómetros más o menos de Huesca, y se cría en Zaragoza,
una hermana de su madre, Blanca de Gurrea. Es lo poquito que sabemos, no sabemos nada más. De momento no se ha podido encontrar más datos en archivos. Bueno, doncella y huérfana, eso es lo que aparece en las capitulaciones matrimoniales. Doncella y huérfana, Ana de Gurrea se casa con Lope de Gurrea menor, cuya mayoría la alcanza en 1491. Es decir, esta joven tendría en torno a unos 14 años, teniendo en cuenta lo de Aragón, bueno, las leyes de Aragón. Pero muere en 1493, con apenas 15 o 16 años. Bien, se habían casado, debió ser un matrimonio de conveniencia. La verdad que el pobre Lope de Gurrea menor, porque su padre era lo mismo, se llamaban igual, era de la familia, de las dos ramas que había, una era ella, Ana de Gurrea, y la otra más importante era la que fue su esposo durante poco tiempo. Bien, y muere además muy joven, pues con apenas 15 o 16 años. La verdad que luego ya veremos que cuando él muere ya había tenido el primer hijo, ella, pero no de su marido López de Gurrea, sino precisamente del arzobispo. Entonces ahí siempre ella fue una mujer oculta, por estas razones. Bien, le dan una buena dote, que luego veremos en qué consistían, y claro, su hermano tuvo que hacer un pleito, porque indudablemente su hermano era el que heredaba los bienes de su padre. Bien, en esta buena dote que le dan 30.000 sueldos jaqueses, estamos hablando de la moneda, se utilizaba en Aragón, 30.000 sueldos jaqueses por parte de su padre, pero fue su madre la que mejor la dotó, con 130.000 sueldos. Y esto era una dote muy importante para aquella época, teniendo en cuenta que la dote sería 1488. Estamos hablando entonces finales del siglo XV. Bien, Lope de Gurrea menor, es decir, su esposo o la que lo iban a casar, era mucho más rico que ella. Su padre le dio todos los castillos, villas, señoríos, eran un total de 17 lugares. Y aquí vienen las capitulaciones matrimoniales de Aragón, en el que dice que, bueno, si fallece el joven o el que se iba a casar con ella, doña Ana tendría el usufructo. Ya veremos que luego no tuvo ningún usufructo por el problema que ella había tenido ya el niño con el que era entonces el arzobispo, que hay que tener en cuenta que el arzobispo era el hijo de Fernando el Católico. Bien. Pero le dicen en esas capitulaciones matrimoniales que puede disfrutar, cuando era viuda, de determinadas rentas de unos pueblos, en la parte de Huesca, y dicen, en caso de disolución del matrimonio, eso es muy típico de las capitulaciones matrimoniales en Aragón, doña Ana puede sacar sus ropas, joyas y arreos de su persona, es decir, todo lo que había llevado. Eso está en las capitulaciones matrimoniales muy bien. Pero muere su esposo, Lope de Gurrea menor, el 2 de septiembre de 1493, como os he dicho, con apenas 15 o 16 años, no se sabe muy bien, pero joven. Y la familia política entonces de doña Ana le arrebatan la herencia de su marido. Le quitan todo. Posiblemente porque ella ya había concebido un hijo, Juan de Aragón, que luego fue arzobispo de Zaragoza, de la Casa Real, con Alonso de Aragón, es decir, con el hijo de Fernando el Católico, y no con su esposo. Bueno, lógicamente, incluso también tuvo que pleitear pues, con su propio hermano por la propia dote que le habían dado sus padres. ¿Qué descendencia tiene doña Ana? El que sepamos seguro. Tendría muchos más hijos, pero muchos se les morirían, porque cuando se ponían a lo mejor muy enfermas, a veces sí que decían de que era, otras veces no. La descendencia del vínculo afectivo, me ha parecido mucho mejor poner esto que no, esas otras palabras, de convivencia de unos 20 años con Alonso de Aragón. Ya veremos que en los últimos años, antes de la muerte del arzobispo, la cosa no fue como debía ser, Y Alonso de Aragón y Borra, porque Alonso de Aragón era el hijo natural de Fernando el Católico, que lo tuvo antes de casarse con Isabel la Católica y que lo tuvo además con una catalana, de apellido Iborra. A ver, nacen 4 hijos. De este vínculo afectivo, de esta unión entre Ana y el arzobispo, nacen 4 hijos, que además fueron también arzobispos de la Casa Real de Aragón. Esto es muy importante para tener en cuenta el poderío que tenía la familia, aunque ella fuera una mujer un poco oculta por sus circunstancias personales. Bien,
fueron dos arzobispos, Juan y Hernando. Es decir, cuando muere Alonso de Aragón, sus hijos son arzobispos, Juan y Hernando, dos duquesas, Juana, que fue además duquesa de Gandía, y Ana, que fue duquesa de Medina Sidonia. Su abuelo, Fernando el Católico, es el que, podemos decir, estuvo detrás del matrimonio de Juana y de Ana. Aparte su padre también, porque Alonso de Aragón, el arzobispo, tenía un gran afecto a su padre. Por lo tanto, eran nietos de Fernando el Católico. Estos. Hay que tener en cuenta esa importancia que tienen de familia, aunque ella fuera una persona oculta pues por las circunstancias. Pero es que ella es abuela de San Francisco de Borja y de la Santa Duquesa, la hermana de Francisco, Luisa de Borja. Tendremos ocasión de verla, que se casó también con el duque de Villahermosa, llegó a Aragón, todavía se conserva su retrato, vivió en Pedrola. Es decir, sabemos bastante de Luisa, que quiso ser monja, pero su hermano San Francisco de Borja dijo que no, al convento no, que tenía que casarse, y como era lo habitual, pues le amañaron, perdón la expresión, el matrimonio. Pero es que estos eran bisnietos del Papa Alejandro VI y del rey Fernando el Católico. Estamos hablando de personalidades muy importantes en este sentido. Vamos a ver, aquí es un pequeñito esquema. Aquí está Alonso de Aragón, que es el arzobispo, que nace hacia 1470, pero que su padre enseguida lo nombra arzobispo. Fernando el Católico tenía, de todos los hijos naturales que tuvo, el que le tuvo un gran afecto fue precisamente hacia Alonso de Aragón. Y ya lo nombra arzobispo en 1478, todo un problema. Muere en 1520, Ana Gurrea en el 75 y muere en el 28. Veremos que los últimos, antes de morir el arzobispo, ya veremos por unos problemas que hubo, quizás ya no tuvo esa relación tan afectiva, y de esta unión nace Juan II, que fue arzobispo también. Cuando muere su padre es arzobispo, muere aquí en Madrid en 1530, tiene también una hija natural, Ana de Aragón, que además es monja en Zaragoza, era muy habitual el ponerla. Ciertamente que Juan II no quiso nunca, él no estaba preparado para ser arzobispo, porque él era un hombre más cortesano. Ya veremos, había estado con Carlos V, pero llegó un momento que tuvo que ser arzobispo, pero nunca llegó a decir misa. Quiero decir que fue una persona un poco especial. Muere aquí en Madrid en 1530. Sin embargo, el segundo hijo de esta unión afectiva fue Hernando de Aragón, el gran arzobispo, gran mecenas además. Este sí que tenía esa vocación, pese a que tuvo también otro hijo, Pedro de Aragón, del cual sabemos algo más, Hernando de Aragón, porque además era de la orden del cisterciense. Por lo tanto, es otra personalidad, distinto que Juan de Aragón. Él tiene una piedad filial hacia su madre increíble. Hacia Ana Urrea, por eso lo podemos saber. Bien, y luego tiene dos hijas, Juana, que fue esposa del duque de Gandía, que nace hacia 1495, muere joven en 1520, para el poco tiempo del matrimonio ya veremos que tiene pues un montón de hijos, y luego la otra, Ana, que fue esposa de los dos duques de Medina Sidonia. Algunos dicen que debía ser, ya veremos un poquito, que era más joven, vivió más tiempo, y veremos que precisamente Hernando de Aragón estaría unos años, se trasladaría a Andalucía y estaría unos años en Sanlúcar de Barrameda, precisamente con su hermana. Bien, de este linaje de Juana nace San Francisco de Borja y Luisa de Borja, que le llaman la Santa Duquesa. Nunca llegó a los altares, pero ella, la verdad, que era una personalidad muy interesante, que además la pobre se flagelaba bastante. Bien, vamos a ver un poquito cómo era esa vida en Zaragoza de doña Ana de Gurrea y Gurrea. Es todo lo que podemos decir un poco a veces a través de los documentos, que el historiador lo tenemos que interpretar, porque no hay muchos datos. Es como una mujer más invisible.
estaba claro por qué tenía que ser invisible en ese sentido. Bien, hay dos etapas, o yo he puesto dos etapas. Una primera, desde 1488 hasta 1520, es decir, hasta que muere Alonso de Aragón, el hijo de Fernando el Católico, y sus últimos años, desde 1520 a enero del 28, que es cuando muere. Bien, hemos dicho que se casa en 1488 con Lope de Gurrea, que es... se casan en Zaragoza, la verdad ella se cría en Zaragoza, y en 1492 nace su hijo Juan, el futuro arzobispo. Nace de la relación con Alonso de Aragón, con el hijo de Fernando el Católico, no con su marido, Lope de Gurrea. De ahí que luego la familia de Lope de Gurrea le dicen que todo lo que las capitulaciones matrimoniales, eso no vale nada y que tiene que volver a la familia. Por eso en septiembre de 1493, cuando es viuda, con quien la han casado, muy jovencitos, los hermanos del difunto le arrebatan la herencia. No hay pleitos en este sentido, o que sepamos. Bien, y en los documentos suele aparecer, claro, no iba a aparecer como la que convivía con el arzobispo, suele aparecer como viuda de Lope de Gurrea o como viuda, o como doña Ana. Pero vivía, eso sí que es cierto, que desde el primer momento que ya muere su marido, vivía en una residencia, que ya lo veremos, del Palacio Arzobispal, junto a las casas de la Diputación del Reino. Veremos luego un mapa de Zaragoza, una vista de Zaragoza, para ver dónde estaban situadas. Es decir, formaban parte, le dejarían un ala, hoy diríamos un ala del Palacio Arzobispal, le dejarían para que ella pudiera vivir. Pero además ella sí también era propietaria. Tenía dos casas, una en la ciudad y otra en el campo, lo que en Aragón se llama torre, una torre. Además, pues muchas viñas, olivares, campos, huertas y censales. Sobre todo estos censales con ella era muy típico, sobre todo en la primera etapa. Después ya, a partir de 1520, yo creo que la cosa cambia un poco. Bueno, aquí tenemos la vista de Zaragoza, y en esta vista de Zaragoza, este es el palacio, esta es una vista de Vingaer de 1563, que cuando vivía doña Ana, esta parte no estaba, esta galería, porque esta galería la construyó su hijo, el segundo arzobispo, Hernando de Aragón. Estaba todo esta mole, la casa del Vespo, como aparece en este texto. Bien, aquí estaba la Diputación del Reino y aquí está el aseo de Zaragoza, la gran catedral. Y además, donde sus balcones, la parte que le habían dejado, porque ella vivía en un ala, podríamos decir, de la casa del arzobispo, ella veía la plaza del aseo, donde eran todos los grandes acontecimientos, porque esto es la orilla del Ebro. No hay una imagen antigua que se pueda ver. Esta era una de las puertas, la Puerta del Ángel, por donde se entraba a Zaragoza, que era una ciudad amurallada. Bien. Bueno, tenemos esta pintura de Juan Bautista Martínez del Mazo, que es el yerno de Velázquez, y posterior, la otra es de 1563, no sé si lo he dicho, esta es del siglo XVII, precisamente es cuando llega también la corte de Carlos II, del hijo de Felipe IV, del príncipe Baltasar Carlos, que muere en Zaragoza. Entonces, hay esa vinculación. Bueno, el número 1 es la catedral, el cimborrio del aseo. Ella estaba construido. El número 2, la torre. El 3 es el Palacio de la Diputación del Reino, que tenía además esta techumbre de colores. Aquí está el Palacio del Arzobispo. Esta es la lonja de Zaragoza, el Puente de Piedra, y el número 6 es el Palacio del Arzobispo. Residencia temporal de los reyes en sus visitas. Es decir, que tenemos que pensar que doña Ana Gurrea, en algunas de esas visitas de los reyes al Palacio Arzobispal, no estaría la oculta. En los grandes banquetes no se exhibiría, pero sí a lo mejor cuando la familia llegaba precisamente al Palacio Arzobispal, porque ellos eran hijos de la Casa Real. Bien, Guicciardini, en su diario de viaje, que era en la República de Florencia, le había nombrado como una especie de, podríamos decir, de embajador,
Y cuando pasa por Zaragoza, 1513, le escribe un texto, dice: Zaragoza la harta. Es ciudad rica, poblada y muy hermosa. A alguien le sonará mucho este texto. Dice: y que a mi juicio, si se exceptúa que carece de mar, puede anteponerse o al menos equipararse a Barcelona. La verdad que estaba llena de palacios y extraordinarios. ¿Pero qué vida tenía en Zaragoza doña Ana de Gurrea? Claro, el nacimiento de sus 4 hijos, entre 1492 y 1502. Más o menos hay algunas fechas que pueden bailar un poquito, los que sabemos seguro, los 2 arzobispos y las 2 duquesas, y que los tiene además con el arzobispo Alonso de Aragón. Bien, pero ¿qué acontecimientos durante su vida? Hay que saber, solamente por lo que nos dan los documentos a veces es difícil. En 1498 llegan los Reyes Católicos a Zaragoza, junto a la princesa Isabel, para que las Cortes la juraran como heredera. Y allí muere de sobreparto. Con lo cual, indudablemente, no sabemos qué papel haría doña Ana, pero qué duda cabe que tendría esa relación. Además, parece ser que Isabel la Católica tenía un gran interés, indudablemente, que el hijo de su marido, arzobispo Alonso de Aragón, pues no fuera competencia en el trono, indudablemente. Y luego, pero claro, muere la princesa Isabel, que era la heredera, y entonces, claro, llegan en 1502 los príncipes Juana de Aragón y de Castilla y Felipe el Hermoso para jurar a Juana como primogénita sucesora. Hay que tener en cuenta que muchos de estos acontecimientos tenían lugar en el palacio y que hay que pensar que, lógicamente, doña Ana podría asistir. En 1506 ya empezamos a tener algún dato más personal. Hace su primer testamento, dice estando enferma. Igual estaba otra vez embarazada, porque era muy habitual. Si hemos dicho que en 1502 eran los últimos que conocemos. Viuda, además ella a veces se pone viuda, a veces pone el nombre, claro, de quien había sido su marido, Lope de Gurrea, otras veces no. Dice, estando enferma, ya veremos este testamento qué es lo que dice. Pero tienen en estos momentos también es el matrimonio de sus 2 hijas. En 1509, Juana con el duque de Gandía. Y una vez en 1514 y la segunda en 1518, la casan con el duque de Medina Sidonia. En el primero dicen que el matrimonio no vale porque es un mentecato y, bueno, otras cosas que dicen. Y en realidad, claro, Juana se va a Gandía, la zona de Levante, y Ana se va a Andalucía. Veremos que doña Ana sí que visita a su hija Juana en Gandía, pero al final de su vida, aunque debió querer ir en un momento determinado a Sanlúcar de Barrameda, pues al final no nos marchó. Bien, ¿y qué ocurre con sus hijos, los que fueron arzobispos, de los que tenemos conocimiento, de los otros que habían muerto, no? Su hijo Hernando de Aragón fue educado para la milicia en la corte de su abuelo Fernando el Católico. Luego lo que pasa es que él sintió la vocación, se ve en el Cister, y es el que tiene siempre una piedad filial hacia su madre increíble. Y luego tiene el hijo mayor, Juan de Aragón, que era el que había tenido cuando ella estaba casada con ese Lope de Gurrea. Bueno, era un cortesano. Y ya veremos, él no estaba preparado para ser religioso. Y está con su primo, el príncipe Carlos. Hay que tener en cuenta que estos son parientes del emperador. Y entre 1513 y 1515 está con el emperador en Flandes. ¿Y por qué sabemos que era un cortesano? Porque cuando él lo nombran arzobispo hay un inventario de todos sus bienes y es como cualquier alto de la alta nobleza, a diferencia de lo que fue su hermano Hernando de Aragón, que tenía una vocación, podríamos decir, más religiosa. Sabemos, porque esto sí que está documentado, que en 1516 doña Ana se va a Gandía a visitar a su hija Juana y a conocer a sus nietos. Es decir, son estos pequeños retazos que tenemos que muchas veces hay que pensar un poco más. No los documentación, que a veces es un poco fría. Pero ya veremos que en 1517 hace donación de sus bienes. Ya me detendré un poquito en esos.
Pero claro, si al principio yo he hablado de esos acontecimientos importantes que tienen lugar en Zaragoza, que llega a la corte 1498, en 1502, que comen o cenan en el Palacio Arzobispal, a veces se alojan siempre en la Aljafería, pero en ocasiones también en el Palacio Arzobispal. Pero hay otro acontecimiento muy importante, es la llegada de Carlos, primero a Zaragoza, y que está bastantes meses. Como dice, estos aragoneses no hacen más que dilatar las cortes para que se quede aquí el dinero. La verdad que se lo debieron hacer pasar bastante mal. Aquí hay historiadores que lo saben a lo mejor mucho mejor que yo. Pero yo he puesto aquí en otro color, porque en el año 1515 el arzobispo Alonso de Aragón tiene un hijo con otra señora, y que le llama también Alonso, claro, el nombre del padre, que luego sí fue abad de Monte Aragón, en fin, lo colocó muy bien. Y a partir de esas fechas uno se puede intuir, ya digo, por pequeños detalles, que esa convivencia entre doña Ana y Alonso de Aragón se quiebra un poco, indudablemente. Vamos a ver esos acontecimientos que yo he puesto en la pantalla. El 29 de agosto de 1498, la princesa Isabel, que era la hija mayor, la heredera de los Reyes Católicos, se encuentra en Zaragoza para ser reconocida como heredera de la corona de Aragón y da a luz un niño, que es bautizado como Miguel de la Paz, pero ese mismo día muere. Claro, este trágico suceso aconteció precisamente en las dependencias del Palacio Arzobispal. Es que estábamos hablando que eran hijos del rey, indudablemente, y que eran parientes. Y que una cosa es que estaba en la Aljafería, que ya veremos que estaba a las afueras de Zaragoza, y otra cosa era el Palacio Arzobispal, que estaba en el mismo centro junto a la catedral. Bien, esta es una imagen de la princesa Isabel en un cuadro bellísimo que se encuentra aquí en el Museo del Prado, que está la familia de los Reyes Católicos con sus hijos. Ella era mucho más joven que cuando fue a Zaragoza. Bueno, aquí es donde murió la princesa Isabel. Este es el Palacio Arzobispal, que no tiene nada que ver con lo que sería o lo que hemos visto en el siglo XVI, porque esto es un arreglo que hicieron en el siglo XVIII los arzobispos, y de alguna manera tiene poco que ver, pero sí que es importante que en algunos de... Perdón, vamos a ver. Que en algunas de estas ventanas ella viera, porque la casa que estaba junto al palacio, los acontecimientos, porque esta es la plaza del Aseo, y aquí a la derecha es donde está la catedral, donde tenía lugar todos los, podríamos decir, lo más importante. Bien, pero ¿sabemos algo más? ¿Cómo no? Cuando en 1502 llega la princesa Juana con Felipe el Hermoso, el archiduque Felipe el Hermoso, a Zaragoza para ser precisamente reconocida como la heredera de la corona de Aragón. Hay un libro bellísimo que se encuentra al Museo Chantilly, en Francia, que salió de Zaragoza hacia finales del siglo XIX, en esas ventas de patrimonio que se hicieron en el XIX y principios del XX, que se llamaba El libro desde Juana. No, actualmente se dice El rimado de Palacio, porque lo que hay es el texto es sobre todo la conquista de Granada, pero luego llega un momento que el que manda hacer este libro y las miniaturas, el que lo costea, quiere colocar a su hija joven en la corte de la princesa Juana. Y entonces allí se mezclan cosas de los Reyes Católicos y cosas, desde luego, también de Juana y del archiduque. Estas son unas miniaturas realizadas precisamente rememorando y poquito después de cuando llega el archiduque y Juana, y bueno, pues sería un poco el recibimiento que les hacen en la Aljafería. Vamos a ver. Bien, pero vamos a ver un poco cómo era Zaragoza en el siglo XVI. Bien, aquí está la Aljafería, que está afuera, que era donde ellos aguardaban para hacer la entrada real. Y muchas veces se alojaban aquí, o se podían alojar en el Palacio Arzobispal, que estaba aquí. Entraban por la puerta, recorrían por el Palacio del Mercado, hasta que llegaban a esta gran plaza, que es donde está el Aseo.
Aquí está la Diputación del Reino, que lo hemos visto, y aquí está el palacio arzobispal. Vamos a ver. Bueno. Los príncipes, dice el que acompañaba al archiduque y acompañaba a Juana, dice, los príncipes se alojaron el 25 de octubre de 1502 en el Palacio de la Aljafería. Al día siguiente entraron a caballo en la ciudad y se les dispensó un gran reconocimiento. Es decir, esas entradas reales, doña Ana tímidamente veía eso desde los balcones del Palacio Arzobispal, porque no podía hacerse muy presente. Bueno, aquí tenemos el aseo. Ay, bueno, esto que no sé yo, a ver cómo es. Espera. Bueno, aquí tenemos esta vista que ofrece, y entonces esta está, a ver si soy capaz. La Diputación del Reino. Esta es la ampliación del Palacio Arzobispal que hace su hijo Hernando de Aragón cuando su madre había muerto. Esta era la casa del Vespo, como le llaman, y aquí está el aseo, la iglesia mayor. Entonces hay que tener en cuenta que doña Ana vivía precisamente aquí, en unas del ala, hoy diríamos del ala del palacio, que le habían dejado. Tenía sus propias habitaciones porque cuando se hace el inventario de los bienes aparece allí, no figura el nombre, salvo en una ocasión del arzobispo. Y aquí estaba la orilla, este es el río Ebro, y esta era la Puerta del Ángel, como se decía. Bien, bueno, ¿por qué vino Juana a Zaragoza? Porque iban a ser precisamente reconocida como heredera. Según los datos, porque Lalaing fue el que hizo pues toda la descripción, dice, entraron a caballo en la ciudad bajo un palio de paño de oro con las armas de Aragón y del archiduque. Se le dispensó un gran recibimiento y en él participaron los gremios, cada uno con su adorno, color y librea, trompetas, estandartes de sus oficios. También estuvieron presentes los moros, llevando sus estandartes las armas de Aragón, y los nobles tanto de Aragón como de Castilla y de los países del archiduque, porque el archiduque Felipe el Hermoso llegó pues con una gran corte, dice, acompañaba a la comitiva el sonido de trompetas, tamboriles y flautas. Al pasar por el mercado, los príncipes se apearon de los caballos para subir a un gran catafalco, desde donde se hicieron algunos juramentos, dice, largos de describir, no los describe, debieran sentar largos, que ya se aburre y no escribe. Y luego prosigue la narración, dice, el 27 del mismo mes, el cortejo real llega a la iglesia mayor, que era el aseo, y dice, donde Monseñor se sentó sobre una silla de terciopelo de oro y la princesa en el suelo sobre cojines de paño de oro. Y hemos visto en esa otra miniatura cómo las mujeres se sentaban en esos cojines, esperando al rey. ¿Quién era el rey? Fernando el Católico, que además estuvo poco tiempo, tenía que salir corriendo para Castilla. Y allí tuvo lugar la jura. Allí fue la primera princesa que se halla haber jurado los aragoneses por legítima sucesora en estos reinos, en conformidad y por cortes. Esto es lo que nos dice el flamenco en su texto. Bien, aquí tenemos una imagen de lo que es el interior, es del siglo XIX, de lo que es el aseo, en lo que sí que podemos decir que este retablo estaba ya, cuando yo les he leído cuando llegó la princesa Juana y el archiduque, porque esto se había terminado precisamente antes de finalizar el siglo XV. Precisamente Alonso de Aragón, el compañero, hoy diríamos, por utilizar una terminología actual, el arzobispo compañero sentimental de doña Ana, era el que había finalizado el retablo, era el que había costeado la cabecera y era el que en 1520 paga también, poco antes de morir, había dejado el dinero para hacer el cimborrio, que era el cuarto que se hacía porque todos en definitiva se caían. Vamos a ver, ay, Dios mío. Bueno, pero hubo un gran banquete que se dio a propósito. ¿Y quién lo dio? El arzobispo sí daría alguna comida en su palacio, pero sobre todo, ¿cómo no? Felipe el Hermoso. Si es que ya se veía indudablemente que el que iba a gobernar todo. Y entonces allí llegó, como se desplegaban todos siempre, con los tapices, porque se enrollaban y las paredes desnudas enseguida se alajaban con lo mejor que existía. Bien, este tapiz
Lo compra precisamente Felipe el Hermoso en 1501. Posiblemente lo llevaba. Los tapices eran muy fáciles porque se podían enrollar. Bien, el 3 de noviembre de 1502, el archiduque obsequió en el castillo de la Aljafería al arzobispo de Zaragoza. No quiso hacerlo en el palacio, como a veces hacían en sus banquetes. Lo quiso hacer en la Aljafería, precisamente para decir, bueno, vamos a ver, no quiero mezclar unas cosas con otras. Y le dio, y una parte de los señores de la ciudad. Allí fueron colgadas parte de sus buenas tapicerías y de su hermoso aparador, que era pues la riqueza. ¿Qué era? La vajilla, el aparador, el oro, la plata, que además, curiosamente, cuando se contaba. Y cuando terminaba el banquete se volvía a contar a ver si faltaba una cucharilla. Y si faltaba una cucharilla había que buscarla, porque claro, aquello era bastante caro. Bien, no faltan indudablemente los músicos. Podemos hacer un recreo. Este tapiz no se encuentra, está en el Museo de Historia de Lorraine, no se encuentra en la sede en Zaragoza. Ya veremos que hay otros tapices que son maravillosos también, precisamente que vienen de Alonso de Aragón, el que indudablemente es que Alonso de Aragón era hijo de Fernando el Católico, pero Juana también era hija de Fernando el Católico. Por lo tanto, eran podríamos decir, dos infantes de la casa real. Bien, no me puedo entretener en hacer un análisis del tapiz. Ya digo, aquí están los músicos, aquí estaba el primero que iba con la vara pegando para que todo el mundo se parara, y además aquí está, que era una ceremonia muy particular, que no viene al caso, de la ceremonia del faisán, que era además muy interesante. Bien, ¿y dónde se haría este gran banquete? Tendría que ser indudablemente en lo que es el Palacio de los Reyes Católicos. Esto es la Aljafería de Zaragoza. El palacio que costearon Isabel y Fernando, que pone 1492, pero se debió terminar en 1493, que se conserva. Y es un salón espléndido, que a veces las mujeres precisamente se colocaban en esta galería porque eran invisibles, no podían estar. Hombre, claro, la princesa Juana sí que iba a ser la reina, no podía estar la pobre doña Ana, que la esconderían bien. Lógicamente es una sala, ya digo, verdaderamente espléndida. Bien, pero claro, doña Ana hace testamento en 1506. Yo ya he dicho que posiblemente ella se encontrará enferma, a lo mejor no sabemos de un parto que tenían continuamente, y entonces aquí es muy curioso porque, bueno, deja como es habitual 1500 misas, algunas perpetuas, era lo habitual, pero luego veremos que en el segundo cambia. Es que aquí vamos a ver, a quien deja heredero es Alonso de Aragón, lo deja heredero al arzobispo, en este caso 1506. Después ya la cosa ya va cambiando. Bien, y hace pues una serie de donaciones. Deja además dinero, he dicho, para 1500 misas de requiem por su alma y la de sus difuntos, para celebrar en diferentes monasterios de Zaragoza. Además, dice, ella estaba muy vinculada a un monasterio, el monasterio de San Agustín, que hagan una misa de requiem perpetua, deja dinero para los pobres, como es habitual. Y entonces dice, bueno, vamos a ver dónde me van a enterrar. Ella se encontraría bastante enferma para decir dónde quiero que me entierren. Dice, o bien en la catedral de Zaragoza, es decir, en la SEO, y dice, y si me entierran en la SEO, entonces dejo dinero para hacer una capilla, retablo y todo lo necesario, si me entierran ahí, o donde mis ejecutores testamentarios quieran enterrarme. No la entierran entonces porque no muere, pero ya veremos que luego su hijo, el arzobispo, sí que la entierra. Y entonces, para el culto, deja como patronos de esa capilla a su hermano, que ya se había reconciliado, habría renunciado ella a la herencia, a lo mejor de parte de sus padres, a sus hijos, Juan de Aragón, que tiene 14 años, a Hernando de Aragón, que es el segundo arzobispo, que tiene 8 años, a la duquesa de Gandía, Juana de Aragón, que tiene unos 11 años, y aquí aparece un personaje, Juan de Soria, que luego fue capellán particular de doña Ana, que ya veremos que llega ella en un momento cómo le deja todo, pero luego veremos que es un problema legal, que entonces era criado de su hijo Juan, pero luego llegó a ser capellán suyo y hombre de confianza.
y deja diferentes legados. En estos legados que deja, por ejemplo, dice: se haga un manto de raso de color azul para la Virgen del Pilar. Aquí está la imagen de la Virgen del Pilar de mediados del siglo XV. La Virgen del Pilar todavía lleva mantos, para entonces los que llevaba muy subidos. Eso nos da a veces la cronología también de la pintura. A ver, espera, ¿se pasó? Sí. Porque la Virgen del Pilar, ¿por qué dice además de raso de color azul? Porque la Virgen del Pilar lleva cada día un manto distinto. El azul se deja para la novena de la Inmaculada y las fiestas de la Virgen. Y hay constancias de mantos ya desde finales del siglo XV, aunque el más antiguo que se conserva sea del siglo XVIII. Pero deja también otros legados. Era muy devota también de la Virgen de Montserrat, lo mismo que Isabel la Católica y lo mismo que Fernando el Católico. Eran muy devotos de la Virgen de Montserrat. Del Pilar sí, porque estaba allí, porque curiosamente en el inventario que se hace de doña Ana, lo que tiene es una medalla de Montserrat, no tiene una medalla de la Virgen del Pilar, ya a finales, en la segunda década del siglo de 1520. Pero dice que para la Virgen de Montserrat se haga una corona de plata labrada y sobredorada para la Virgen. Bueno, hay que tener en cuenta, alguien puede decir, esto es una corona que se encuentra en el Pilar de Zaragoza del siglo XVI, pero es para el niño Jesús, no para la Virgen, ha desaparecido, pero es del siglo XVI, no sería muy diferente. Es decir, esa devoción que tiene mariana, que tienen indudablemente ella. Pero deja también otros legados de ornamentos. Y legados de ornamentos, ya veremos, para casullas, a veces de sus propios vestidos ricos. Y aquí yo he traído esta casulla, no es de doña Ana, pero es de su hijo Hernando de Aragón, de todos los ornamentos preciosos que tenía, con unos bordados magníficos. Sí que les tengo que decir que los mejores bordadores en Zaragoza eran hombres, no eran mujeres. Eso está bien perfectamente documentado. Pero hay un elemento, porque ella dice que de un brial, esto sería una pieza, de un brial suyo propio, de raso y de terciopelo, se haga una casulla, y dice, ¿se haga una casulla para qué? Para las monjas de Santo Sepulcro. ¿Y por qué las monjas de Santo Sepulcro? Porque ella tenía una casa junto al Santo Sepulcro. Entonces, muchas veces, si uno conoce un poquito Zaragoza, pues puede entender, lo puede entender. Claro, esto es una pintura coetánea de la época que está ella haciendo esas donaciones. Y lo que hacían eran de esos vestidos ricos, lo que era el terciopelo, pues lo hacían para la parte de la casulla. Y luego el bordador hacía lo que hemos visto esas tiras. Bien, pero vamos a presentar a la otra figura, mucho más breve porque él no es el protagonista, que es Alonso de Aragón, hijo natural de Fernando el Católico, arzobispo de Zaragoza y de Valencia, que nace hacia 1469, otros dicen 70, y muere en 1520, precisamente en un pueblo cerca de Zaragoza, porque él había huido de la peste que había en Zaragoza en 1520. Bueno, no les voy a decir lo que le dejó su padre, cantidad de rentas de bienes, era una de las archidiócesis más ricas, junto a la de Toledo, de lo que era precisamente en España. Bien, pero Alonso de Aragón, por ejemplo, está muy vinculado, como son estos arzobispos de la Casa Real de Aragón, está muy vinculado al aseo, a la catedral. Él termina el retablo mayor, él costea la parte que es la bóveda de la capilla principal y también paga el cuarto cimborrio, porque se caían todos, que ya casi no lo pudo llegar a terminar. Bien, esta es una pintura que se encuentra precisamente, la he puesto en blanco y negro porque el color está en muy mal estado, se encuentra en Valencia, porque él fue arzobispo de Zaragoza y de Valencia. Bien, pero es que si comparando el inventario que conocemos de doña Ana cuando muere con el inventario de Alonso, que era un infante de la Casa Real, no tiene nada que ver, indudablemente. Bien, Alonso de Aragón
conocemos, ya digo, cuando él muere, su inventario que se encuentra en el archivo de la SEO de Zaragoza, textiles, tapices, paños ricos, ornamentos, vajillas de plata. Gracias precisamente a toda esta riqueza que él tiene, muchos de ellos donada por su padre, Fernando el Católico, porque no hay que olvidar que él era hijo natural de Fernando el Católico. Entonces, gracias a eso, hay una espléndida colección de museos de tapices en Zaragoza, la parte de arriba que les invito a visitarla. Bien, las salas del Palacio Arzobispal se alajaban con el uso de esas tapicerías que cubrían los muros, las alfombras, tapetes, bordados ricos, textiles, en sintonía con un infante de la Casa Real. Esto no hay que olvidarlo nunca. Bien, una serie de tapices, porque no eran únicos, eran series, lo que pasa es que a veces solo queda uno, está relacionado precisamente con el rey Asuero. Y uno de ellos, he elegido este, podía haber elegido otro, porque si verán es otro banquete muy parecido al del archiduque, a Felipe el Hermoso. Y los dos además se habían tejido en Flandes, es decir, que los talleres eran muy parecidos. Y entonces aquí es el banquete del rey Asuero y la degradación de la reina Basti, que se encuentra en el Museo de Tapices de la SEO de Zaragoza, que les invito a ir. Porque cuando muere este infante de la Casa Real, Alonso de Aragón, cede toda su tapicería a la SEO. Alguno otro se vendió, pero no mucho. Y me van a permitir que me salte al siglo XX, cuando un arzobispo de principios del XX quiso vender los tapices de la SEO, entonces un historiador y profesor de la Universidad de Zaragoza, don Juan Moneva, a mí me lo contaban mis profesores, entonces dijo, como se vendan los tapices de Zaragoza, yo desde luego me borro, podríamos decir, de ser parroquiano. Y se vendió muy poquito. Había un arzobispo que sí, y gracias a eso hay una espléndida colección que les invito indudablemente que vayan a verlo. Es una serie tejida en Tournai en el siglo XV, basada en el libro de Esther, figura muy popular en la Edad Media y son un documento excepcional de la vida cortesana. Se pueden hacer un estudio perfecto, maravilloso, de todas las vajillas, de todo este lujo, de esta ostentación y que había, de los músicos también. De nuevo los aparadores sacaban todo lo que tenían, porque era indudablemente el lujo. Era esos banquetes que él daría. A estos banquetes públicos doña Ana no asistiría, indudablemente, pienso yo. Si fueran más privados, lógicamente sí. Pero vamos a ver las hijas y los hijos que son de doña Ana de Urrea y Alonso de Aragón. Bien, en 1509, Juana de Aragón, que era la primogénita, y las hijas, que nace hacia 1495, que muere en 1520, que se casa con Juan de Borja, Enrique, duque de Gandía, que el duque de Gandía muere en 1543, tuvo muchísimas amantes, relaciones y demás, pero no fue óbice para tener un montón de hijos. Y luego la segunda, Ana de Aragón, que nace hacia 1502, otros dicen hacia 1500, que muere en 1566 en Andalucía, que se casa con los dos duques de Medina Sidonia, luego hablaremos un poquito, y a quien su padre, fíjense lo importante, estamos hablando de tapices, en 1514 le da 2.000 ducados de oro para la compra de una tapicería. Es que la pintura no tenía el valor que nosotros le hemos dado. Lo importante eran los tapices. Y desgraciadamente, a principios del siglo XX, cuando ya no se llevaba a tener tapices en las casas, ¿qué es lo que se hacía muchas veces? Se quemaban para sacar el oro y la plata. Por eso han desaparecido muchos tapices. Afortunadamente aquí hay una espléndida colección en el Palacio Real, porque Felipe II dijo que los tapices de la corona no se enajenaban. Y gracias a eso hay una magnífica colección de tapices. Y podríamos decir que gracias al catedrático don Juan Moneva de la Universidad de Zaragoza tenemos esa magnífica colección de tapices. Bien, seguimos, que eran sus hijos, Juan de Aragón, arzobispo de Zaragoza, cuando muere su padre en 1520, lo nombran arzobispo y muere aquí en Madrid, como he dicho, en 1530. Y Hernando de Aragón, ese que tuvo esa piedad hacia su madre, esa piedad filial, que lo nombran arzobispo en 1539 y muere en 1575. Fue un espléndido mecenas, gastó todo su dinero. Pero fue madre de duquesas,
vamos a ocuparnos un poquito de estas duquesas. Bien, Juana de Aragón, en 1509, se casa con el duque de Gandía, duque de Borja. Es que, claro, tiene esa relación con los Borgia, que además los Borgia o los Borja descienden de la localidad de Borja en el siglo XIII, próxima a Tarazona, es decir, de Aragón. Y Juan de Borja muere en 1543, es decir, luego tienen otros matrimonios que no nos interesa para lo que estamos hablando. Pero de esta unión matrimonial de Juana con el duque de Gandía hay 7 hijos, aunque el señor se lo pasaba muy bien. Bueno, tiene primero San Francisco, Javier, es decir, el jesuita, luego ya veremos, Luisa, la santa duquesa, aunque nunca llegó a los altares, pero se flagelaba lo suyo, que ella no quería casarse y la casaron, y Enrique, que precisamente tanto a Luisa como a Enrique su abuela los nombra en su último testamento. Y luego los 3 estuvieron en Zaragoza. No sabemos muy bien a veces las fechas, pero... Y lo que antes he dicho, que doña Ana en 1516 está en Gandía. Este es el Palacio de Gandía, que más o menos conserva, no ha sido tan alterado o adulterado como el Palacio de Zaragoza. Pero es que en 1528, entre los documentos, ella hace otro testamento, entre los documentos de doña Ana Gurrea, o de Gurrea y Gurrea, como queramos, ella conserva el testamento de su hija, la duquesa de Gandía, y la relación de las joyas de la duquesa, porque eran las que iban a pasar precisamente a Luisa. Quiero decir, por eso he dicho que estaba volcada en la crianza, lo que le dejaron de sus hijos, pero sobre todo en ocuparse de sus nietos, de aquellos, o de su nieta en este caso. Bien, Ana de Aragón se fue mucho más lejos, que era la más joven. Se muere primero, vamos a ver, en 1513 se casa por poderes con Alonso Pérez de Guzmán y en 1515 definitivamente se dice que se anula el matrimonio por mentecato e impotente. No vamos a entrar en otras cuestiones. Bien, pero claro, en 1518 se casa con el hermano, con Juan Alonso Pérez de Guzmán, que muere casi como ella en 1556. ¿Quién está detrás de estos 2 matrimonios femeninos? Fernando el Católico. Está precisamente su abuelo, es el que lógicamente está amañando toda esa serie de cuestiones para enfrentarse lógicamente a otros nobles. Bueno, aquí está el Palacio de Sanlúcar de Barrameda. Ella tenía intención, doña Ana, tenía intención al final de su vida, cuando ya había muerto el arzobispo, de ir a Sanlúcar de Barrameda, yo ya les leeré por qué, pero al final no llegó a ir, claro, el ir de Zaragoza a Sanlúcar, pues la verdad ya tenía una edad que era bastante difícil. Pero hay una vinculación también, lógicamente, entre, aunque ellos estaban los duques de Medina Sidonia, sobre todo Ana de Aragón, muy vinculados con el emperador. Porque Ana de Aragón acompaña en 1526 a Isabel de Portugal cuando se casa en Sevilla con el emperador. ¿Y esto qué hace? Que hace que, por ejemplo, ellos, los duques de Medina Sidonia, le dicen hay una carta al emperador, a Carlos, que lo nombre arzobispo de Zaragoza, o que lo ponga en la terna para que fuera arzobispo de Zaragoza. Bien, lo que sí sabemos que su hermano, Hernando de Aragón, una vez ya muerta su madre, lo que hace es que reside en Sanlúcar de Barrameda desde septiembre de 1529 a febrero de 1530, reside con los duques. Ya veremos algunas otras cosas que le dan. Bien, pero sorprendentemente, en 1517, doña Ana de Gurrea hace donación y cesión de todos sus bienes a favor de Juan de Soria, clérigo de su casa, que se dice. Bien, luego veremos que el clérigo al día siguiente los cede a los hijos. No se ha interpretado muy bien. Y había tenido don Alonso su escarceo con aquella otra señora y había nacido el otro niño.
que curiosamente Hernando de Aragón, el arzobispo, parece que no se lo perdonó mucho. ¿Y por qué hace esto? Se ha dicho que, por ejemplo, aquí en Castilla, aquí hay historiadores que saben mucho más que yo, a las concubinas, me resisto a nombrar esta palabra, a las concubinas no podían ceder sus bienes a los hijos. Y por eso lo que hace es, se lo cede a este y este al día siguiente lo cede. Eso así se ha interpretado desde Aragón. Yo quiero decir, si fuera a lo mejor de historia del arte, me explayaría más en lo artístico, pero no puedo decir. Lo que sí que es cierto es que, fíjense, este es el documento. El venerable San Juan de Soria, atendido y considerado la noble y magnífica doña Ana de Gurrea, haberme hecho donación, cesión y transportación de las casas Torre Olivares, propiedad tal. No dice la casa de que está junto al arzobispo, porque era de los arzobispos, no era de ella. ¿Qué es lo que era de ella? Y lo que es de ella es unas casas en la parroquia de San Nicolás, al lado de esas monjitas del Santo Sepulcro, donde ella les dejaba algo. Y tendría una torre. En Aragón, pues hoy diríamos chalés. Bueno, se llaman torres. Torres, casa, corrales, huerto, cerrado, campos, eras, olivares, todo. Pero ¿qué es lo que hace Juan de Soria, que era ya clérigo de su casa, como dice? Ella se quedaba con el usufructo. Eso es muy propio de los aragoneses. Todavía se conserva el usufructo para las viudas. Bien, o para otras cosas. Pero lo que hace es que Juan de Soria renuncia al día siguiente a favor, primero dice de Juan de Aragón, que todavía no era arzobispo, y dice, y si no tiene descendencia Juan de Aragón, pasaría a Hernando de Aragón. Y si Hernando de Aragón no tiene descendencia, pasaría entonces a lo que sería a las hijas. Y al final ya veremos que esta herencia pues termina en manos de San Francisco Javier, quiero decir, por esta serie de circunstancias. Yo lo he puesto entre interrogantes. ¿Una artimaña legal? Pues a lo mejor, posiblemente sí. Vamos avanzando. Bueno, pero he dicho que llega Carlos, vamos a ser más dinámicas. Llega Carlos, primero a Zaragoza, está mucho tiempo, desde mayo del 18 a enero de 1519. Esta es la pintura, de más o menos la apariencia que tendría, más guapo. Le han puesto el pintor, le ha puesto un poquito más guapo, no tiene esta barbilla que tenía. Y todavía va como iba él sin barba, la barba se la dejaría años después en Zaragoza, lleva la media melena como la llevaban sus abuelos, Maximiliano y Fernando el Católico, es decir, él lleva siempre el toisón, y la entrada es lo mismo que habían hecho todos, se alojaban en el Palacio de la Aljafería, entraban entonces por la puerta del portillo y, bueno, dice, se alojó en el Palacio de la Aljafería, entró a caballo en la ciudad y se dispensó un gran recibimiento para ser jurado rey de la corona de Aragón por las Cortes. Lógicamente no estaría doña Ana en todos estos grandes saraos que se harían, pero sí que desde luego algo vería cuando pasara indudablemente la corte. Aquí está el aseo, aquí está el Palacio del Vespo, y aquí lo vemos más en detalle. Esta es la vista de Vingaerde de 1563. A ver si vea. Este es la casa del Vespo, el Palacio de la Aljafería, el aseo, y por aquí estaba esa gran plaza donde indudablemente vería. Bien. El recibimiento nos pone en contacto con la idea renacentista de la imagen bélica y triunfal a través del héroe de la antigüedad. Se le hacen grandes acontecimientos. Es decir, doña Ana fue también testigo del cambio que se estaba produciendo en la ciudad de Zaragoza, urbano y otras cuestiones, y voy a ir más deprisa porque hoy le hicieron, grandes acontecimientos. Y lo importante, se hace una representación teatral de Julio César. Es decir, ella también vería en esas representaciones teatrales el mundo del Renacimiento, los músicos, la alegría, todo lo demás. Y esa noche se hicieron al día siguiente en la ciudad de Zaragoza fuegos artificiales, justas, torneos y la jura. ¿Dónde jura? ¿O dónde lo juran? Delante del retablo mayor, de este espléndido retablo que lo había terminado de pagar precisamente Alonso de Aragón.
Ya llegamos a la muerte, lo vamos a matar, Alonso de Aragón, el 24 de febrero de 1520, muere además fuera de Zaragoza, víctima porque había huido de la peste, en fin, muere en un pueblecito, y aquí tenemos la imagen que hemos visto antes, y esta es la escultura en alabastro que su hijo sí que la puso. Ahora, su hijo no quiso enterrarlo en la capilla, se enterró él y su madre. A él no, él ya veremos que se había enterrado. Bueno, aquí Alonso de Aragón, el hijo de Fernando el Católico, está enterrado aquí en una lápida en el suelo. Cuando se hicieron esas obras del aseo, entonces aparecieron estas joyas anteriores, esto que recibe el nombre de encolpión, que sería algo que él llevaría, una joya espléndida, y aparecieron también estos discos realizados precisamente en esmaltes franceses, y que serían los que se pondrían a lo mejor para la capa. Apareció el báculo más modesto de lo que, pero esto apareció, ya digo, en las últimas excavaciones cuando el aseo se cae, y afortunadamente el aseo no se cayó. Bien, Ana de Gurrea, sus últimos años, de febrero, es decir, desde que muere en 1520 el arzobispo hasta que muere ella en 1528. Seguía habitando las casas junto al palacio arzobispal. Sus nietos están en Zaragoza, no sabemos cuándo. Parece ser que Francisco está con su tío, el arzobispo. Luisa está casi seguro, la santa duquesa, que sí que está. Pero hay otro acontecimiento muy importante también. El Papa Adriano VI está en Zaragoza en el año 1523. Conocemos el último testamento de Ana de Gurrea. Hay un reconocimiento del cadáver en 1528 y hay el inventario de sus bienes. El Papa, la corte pontificia está en Zaragoza, allí unos años. Ella desde las ventanas, los balcones que daban al aseo, vería todos estos acontecimientos. Bueno, el Papa Adriano VI fue muy devoto, sobre todo de San Lamberto, el que murió con la cabeza en la mano. Los que no son aragoneses, si fueran, recordarían una canción de un cantautor aragonés que le dedicó a San Lamberto, pero en fin, bueno, que estaba precisamente en el monasterio de Santa Engracia, donde si llegaba Semana Santa, pasaban la Semana Santa, si había lutos estaban allí, porque era de fundación real. Y como Adriano VI era muy devoto de San Lamberto, veneró sus reliquias, dice que cuando abrieron el relicario, mano o sangre, lo que sí que se llevó indudablemente las reliquias. San Lamberto con la cabeza en la mano, que es este que tienen aquí. Se le hizo una gran recepción en el Palacio Arzobispal. En esa gran recepción no estaría doña Ana, pero sí que indudablemente ella sí que podría ver y vería muchos de estos acontecimientos. Ella hace un testamento en 1523, el 5 de junio, dice, si muero en el reino de Castilla, que me entierren donde mi hija quiera. Es decir, si muero en Sanlúcar de Barrameda, entonces me entierra donde mi hija quiere. Pero si muero en el reino de Aragón, quiero en el monasterio de Piedra. ¿Y por qué en el monasterio de Piedra? Porque estaba su hijo, se había retirado Hernando de Aragón. Pero luego dice, bueno, y si a la muerte mi hijo no está en Piedra, entonces que me entierren o bien en el monasterio de San Agustín, que ya tenía esa gran devoción, o si no, donde al arzobispo le pareciere. Deja mucho dinero para misas, para pobres, deja dinero para ayuda de su matrimonio, de Luisa de Borja, su nieta, hija de Juana de Aragón, y dice, por eso he dicho, al cuidado de sus hijos y de sus nietos, no de todos, los bienes muebles de atavíos de casa y plata en el momento de su muerte. Y le ruega al arzobispo que cuide de los intereses, el arzobispo entonces era Juan, de Luisa y de su hermano Enrique de Borja, que luego llegó a ser también cardenal. Deja algunos ajuares domésticos o dinero a sus criados, a los Soria, que allí estaba una, otra y otra. Por eso la duquesa de Medina Sidonia después le dice a su hermano, ojo con los Sorias, como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y luego también pide que sean liberadas, esto es muy interesante, 2 esclavas y les deja dinero. Para una vez, no eran esclavas de ellas, dicen de su señoría. Cuando dice su señoría, ella no era su señoría, era del arzobispo. Y da libertad a Pedro el Negro, esto es lo que pone el documento, que da libertad a Pedro el Negro, esclavo, dice, y le deja dinero. Pero deja albaceas a su hijo Juan, que era arzobispo,
a su hija Juana, duquesa, la otra Juana ya había muerto, y a su hermano el señor de Argavieso. Y de nuevo heredero universal al señor Juan de Soria. Dice, pero cuando yo muera, mis bienes entonces pasan a mi hijo el arzobispo. Bien, y ya estamos entonces, doña Ana fallece a los 53 años, se hace un reconocimiento del cadáver, y en este reconocimiento del cadáver, bueno, pues se dice que está sobre una alfombra, y dicen además que va vestida con el hábito de Santiago, y la cruz de Santiago, dice que estaba sobre una alfombra, y hacen, ya digo, el reconocimiento del cadáver. Y se hace ese mismo día, el 29, el inventario de sus bienes. El reconocimiento del cadáver, dice, en la casa de su propia habitación, junto a las casas del arzobispo, no dice que sean suyas, dice donde vive, pero no son suyas. Y quedaba la plaza del Aseo, y dice que está amortajada con un hábito blanco y cruz bermeja de la orden de Santiago. Bien, pero se hace el inventario. Entonces, la plaza del Aseo, junto al palacio, se habla que hay una capilla, 2 salas, una con una chimenea, que dan a la plaza del Aseo, 6 cámaras, no era muy grande, eran lo que le habían dejado. En ellas hay 2 sirvientes, caballeriza, bodega, huerto con pozo, pero las casas suyas de su propiedad eran la torre y la casa de Zaragoza, donde estaban las bodegas de vino y aceite. Bueno, en todo este inventario, que hay un inventario no tan rico, por supuesto, como los de sus hijos o como el de Alonso de Aragón, hay cerámica, hay plata, vajilla en un arca de pino, hay joyas, poquitas, alguna hay, sobre todo religiosas. Las piedras que proliferan son más los rubíes, las esmeraldas, es decir, eran piedras de la época, pinturas religiosas, poquita escultura, poco mobiliario, que era lo habitual, porque a eso estaban los cojines para sentarse. Dice sí, 6 sillas de cuero de respaldos y muchas arcas, muchos cofres. Todo se guardaba en arcas y cofres. Y tapices, muchos, que eran para engalanar corriendo, se enrollaban y se hacían. Muchos rosarios, veremos algunos. Claro, costura, en cestitos, en arquillas, muestras de labores, hilo de oro para labrar, madejas de oro y 14 usos de marfil y oro. Y como dice Andrés de Laguna, el que fue médico de Felipe II, dice, estas tenían muchos usos de marfil y de oro, como diciendo, para aparentar. Con eso era imposible bordar. Eso dice, no sabemos si sería verdad o no. Luego también tiene muchas ajuar de mesa, dice panizuelos de boca, que eran servilletas, pero lo que es curioso que tiene pocas prendas de vestir, pero sobre todo de color negro. A través de los inventarios nos dan también muchísima información. Bien, dice entre los bienes un paramento con 5 cortinas y las goteras de cama y una imagen de Nuestra Señora de pintura que solía tener en la cabecera. Esto es una pintura flamenca. No hemos encontrado la pintura que tendría doña Ana ni el dormitorio, indudablemente, pero sí que aquí, no sé si se ve muy bien, hay una pintura religiosa y habla también de oratorios. Oratorio en Aragón no es el sitio físico, sino que es como un tríptico. Y entonces dice que tiene diversos oratorios. Esto es una pintura flamenca espléndida de 1525 y esto es un oratorio que estarían precisamente en su dormitorio. Tendría también estampas, como era lo habitual, y tendría, bueno, pues algún mueble. No eran muy habituales los muebles en esta época. Pero lo que sí era el mundo de los tapices. Tapices, reposteros, cojines. Esto todo aparece. Algunos eran tapices profanos. No tenía por qué tener ella tapices religiosos. Serían pinturas. Bueno, pues vamos a pasar al más corriendo. Y los guadamecíes. ¿Por qué? En las casas, para invierno, eran los tapices, pero para el verano eran los guadamecíes. Casi no se conservan, pero ella también tenía. Y sobre todo muchos rosarios. Por ejemplo, aquí yo he traído, esto es una pintura flamenca, donde ella estaría con sus 2 hijas. Y además rosarios de coral.
El coral también tenía un sentido de protección a veces. Las niñas llevan otro tipo de rosarios. Aparecen los libros de horas, que ellas también tienen. Los libros de horas, como eran lujosos, se metían en unos con paños o a veces en unas bolsitas, como aparecen aquí. Es muy típico el Agnus Dei, que esto suele aparecer. Y a veces estos rosarios lo que tenían eran como estas bolas. Y estas bolas, vamos a ver, estas bolas eran que se abrían y entonces aquí estaban los misterios. Esto es un rosario flamenco de principios del XV. Y este es Fernando el Católico, que está en la fachada de Santa Engracia de Zaragoza, que lleva un rosario en la mano con esta bola que posiblemente se abriría. Bueno, tiene libros de horas, una mujer lógicamente de rezo, tiene cajas de intarsias, tiene pequeños cofres de marfil, pero también entre los documentos hay una relación de joyas de la duquesa de Gandía. De estas joyas que pasarían a Luisa de Borja y Aragón, la santa duquesa. Además, este tipo de piedras que aparecen, y luego también dice que tiene un unicornio engastado en oro. Tiene poquitas joyas, también es verdad, pero algunas de ellas pasarían a su vida. Se entierra en el presbiterio del monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Piedra, que hoy pues, está muy desprendido. Y claro, está allí porque lógicamente está su hijo. Luego ya el hijo es cuando la lleva a la catedral, a la parte más importante. Murió con 53 años, madre de arzobispos. Juan de Aragón y Gurrea, que no quería para nada ser arzobispo, está en Flandes con su primo, Carlos. Nunca se consagró y sucedió a su primogénitor en el cargo de la archidiócesis. Tenemos un inventario importantísimo de 1525 y sorprende sobre todo la cantidad de indumentaria. Es que era un infante de la Casa Real y por eso tenía esa indumentaria. Y lo más curioso es que él casi le debía gustar poco estar en Zaragoza, sobre todo tenía que estar cuando el cargo se lo decía, pero está mucho aquí en Madrid. Y sobre todo, a mí siempre me sorprendió, esto es un dato que está aquí, que al rey Francisco de Francia, que además era enemigo de su primo, de Carlos, le regala 2 espadas, 2 puñales de oro y otras armas de mucho precio. Ahora, el Último Testamento lo hace aquí, en Madrid. Y está además en el archivo de protocolos. Y dice que quiere ser sepultado al lado del arzobispo, al lado de su padre, en esa capilla del aseo que hemos visto. Hernando de Aragón, el que tiene esa piedad filial, el que fue de la Orden del Císter, por eso aparece aquí como cisterciense, se hizo bastantes medallas. Aquí tenemos el escudo suyo era el escudo del abuelo de Fernando, el católico, fueron sus armas plenas. Fue comendador de Alcañiz, se retiró al monasterio cisterciense, llegó un momento que la abandonó, estuvo con su hermano en Sanlúcar, lo hemos dicho. Cuando muere su hermano está aquí en Madrid, fue abad de Veruela y al final en 1539 arzobispo de Zaragoza. Fue el último infante de la Casa Real que fue arzobispo de Zaragoza y una de las figuras más brillantes del mundo político español del siglo XVI, durante los reinados de su primo Carlos V y Felipe II. Su primo Carlos siempre le iba pidiendo dinero. Estuvo en el monasterio de Veruela, de donde fue abad, en 1535, con esta vista tan espléndida primaveral. Dio dinero para la lonja de mercaderes de Zaragoza y por eso aparece esta imagen de este arzobispo en el exterior, pero sobre todo, ya para finalizar, la capilla Panteón de Hernando de Aragón. O sea, él llega a mediados del siglo XVI y dice: yo me quiero enterrar en lo que yo he pagado del aseo, de la catedral, pero además me voy a enterrar mi madre y yo. Y por eso está enterrado, él está aquí y aquí está el sepulcro de su madre. Todo en alabastro, pero alabastro sacado de las canteras de Aragón, que lo diseña un pintor. No tengo tiempo de detenerme en estas cuestiones que son más propias mías, pero no tengo tiempo. Lo diseña un pintor entre 1550 y 1557. Se hace todo en alabastro, sacado de las canteras aragonesas. Es un sustituto del mármol. Trabajaron los mejores artistas que indudablemente pudieran existir. 3 escultores y sus talleres, además de otros profesionales de la escultura. Está dedicado
dedicado indudablemente a San Bernardo, como no, pues era de la Orden del Císter. Esta es su sepulcro. Bueno, es igual. Vamos a ver entonces el de doña Ana, pero estoy extendiendo. Es la piedad filial. Y esta piedad filial que él tiene es este texto a doña Ana de Gurrea, noble y piadosa madre, su hijo, el mismísimo y piadosísimo Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza, el año 1552, impulsado por su piedad, levantó este sepulcro a su insigne madre, vencidas por la piedad las ataduras incluso de la propia naturaleza, son esto. Intervienen, es alabastro sacado de las canteras aragonesas y trabajado todo por artistas aragoneses. Es una de las joyas, indudablemente, desde el punto de vista de la historia del arte. ¿Y a quién dedica el retablo él? Porque esto lo hace el arzobispo. La madre hacía años que se había muerto, pobre señora. Y pues, ¿a quién lo tiene que dedicar? Pues a la Sagrada Familia. Indudablemente. Aquí está Santa Ana, la Virgen, los dos esposos. ¿Y qué está arriba? El nacimiento. El nacimiento, precisamente, de Santa Ana. Esa piedad filial que él indudablemente tiene. Y aparece también Santa Marta, muy ligada también a ese mundo doméstico. Aquí hay unas claves que lógicamente se pueden interpretar en ese sentido. Bien, y la tumba de su hijo pues está en el otro, él todavía no había muerto. Quiero decir que en ese sentido, bien. Pero es que además él no se paró en hacer el sepulcro ni de su madre solo ni el suyo. Cogió y hace todo el linaje de la Casa Real de Aragón, de todos los arzobispos de Juan, de Alonso, de Juan II y del propio. Y los reyes de la Casa Real, Alfonso el Magnánimo, Fernando II de Aragón, Fernando el Católico y el emperador Carlos V, que es el que está aquí. Yo creo, abuela de santos, lo paso muy deprisa, San Francisco de Borja, que el rey Fernando le hizo una donación, él estuvo en Zaragoza, hereda los bienes de su abuela, luego entra en la Compañía de Jesús, este es el que organiza el matrimonio de su hermana, la Santa Duquesa, Luisa de Borja y Aragón, que nace en el Palacio de Gandía, está en Zaragoza, se cría con su tía en Sanlúcar de Barrameda, la duquesa de Medina Sidonia, y la casan con el futuro duque de Villahermosa, que ella no quería, pero era el matrimonio. Fue muy devota, ya digo, si van ustedes a Pedrola, les dejarán ahí todavía un pasadizo que une el palacio, vamos deprisa, que une el palacio de Villahermosa a través de una tribuna que va pasando en medio de las casas hasta llegar a la iglesia, porque era el palacio unido a la iglesia, pero la iglesia estaba muy, muy separada. Aquí hay alguna aragonesa que dice que sí, seguramente. Bueno, pues entonces este es un retrato magnífico que se encuentra en el Palacio de Pedrola, aquí con el perro. Ella quería dedicarse al mundo de la clausura. Tiene este perro magnífico, que era perra, alguien me dijo que es una perra, y eso puede ser verdad, y que lleva aquí la divisa corona de los Borja, de los dos Borja. Es un retrato, ya digo, magnífico, hecho por un pintor flamenco que lo trae su marido, que era bastante así, era algo más joven que ella, y entonces en 1560 se conserva el inventario, que yo identifiqué ya hace mucho tiempo, porque dice un IHS de diamantes con 3 perlas pinjantes gruesas. Porque esta es la hermana de San Francisco de Borja. Y San Francisco de Borja, antes de ser santo o antes de entrar de jesuita, arregló el matrimonio de su hermana. Bien, este es el palacio actual de Pedrola, que les invito. Ahora se hacen muchos banquetes de bodas, en fin, esa serie de cosas. Y esta es la hija de la anterior, Ana de Gurrea, Aragón y Borja. Porque llegó un momento que se pusieron primero el apellido Gurrea sobre Aragón y Borja, luego ya lo pasaron. Son unos retratos magníficos, que eso es lo mío, desgraciadamente no me puedo detener, pero es muy curioso también de dónde arranca, ya termino, María López de Gurrea, que muere en 1492, la rica hembra, de donde les llega a ellos
este Palacio de Pédrola, que les invito a visitar. Se hacen bodas, banquetes, ahora se hacen muchas cosas. Bien, que es el Palacio de Villahermosa. Bien, doña Ana de Gurrea, aquí terminamos con ella, que nace hace 1475 y muere en 1528. Y gracias a esa piedad filial, como decían, nosotros hemos podido recuperarla un poco para la historia. Muchas gracias por su atención.